El Ministerio de Misericordia presenta Nacidos del Corazón de Dios. Escuchemos atentos el mensaje de Dios a través del brazo de oración y ayuno en este episodio. Hola, hola mis hermanos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Nacidos del Corazón de Dios. Estamos aquí junto a mi esposa para traerles un tema muy de bendición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Valeria de Herrera, un gusto estar aquí con ustedes. Y estoy acompañando en esta ocasión a mi esposo que se va a presentar en este momento. Mi nombre es Oswaldo Herrera, servimos en el grupo familiar de El Salvador del Mundo Familiar y estamos en el Ministerio de Misericordia y en el brazo de oración y ayuno. Así es, y en esta noche tenemos un tema muy especial. Y se titula de la siguiente manera: El silencio de Dios. Así es, vamos a hablar de cuando Dios está en silencio en medio de esa prueba o cuando hemos estado pidiendo por alguna necesidad y creemos que el Señor no nos responde. Así es, pero vamos a iniciar, ¿verdad? Como se debe, de la mejor manera, con una oración. Así es, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, te damos gracias por este día martes, mi Señor, que ha terminado. Te pedimos que seas tú tocando el corazón de cada uno de nosotros y que podamos entender el mensaje que nos quieres transmitir en esta noche, Señor. Te pido por el corazón de mi esposo, el mío y todos los que estamos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales. Cúbrelos con tu sangre, Señor, protégelos y sobre todo acerca tu oído hacia su corazón para que puedas escuchar esas peticiones que con tanto clamor te están pidiendo. Que tu mamita María, Señor, sea quien nos cubra con su manto. Amén. Amén. El tema que vamos a desarrollar esta noche es el silencio de Dios. Y vamos a leer una cita que el Señor nos regaló, que está tomada de la segunda carta a San Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Leo para ustedes. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, ¿por qué esta cita? Van a preguntarse, ¿verdad? La verdad que cuando el Señor está en silencio, muchas veces nosotros creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Creemos que no nos está escuchando, pero la verdad que es lo contrario. Él está trabajando y por eso la cita dice, no es que el Señor se tarde, ¿verdad?, en cumplir su promesa, sino que Él está trabajando en ese silencio que solamente Él puede hacer. Y la cita cierra con la siguiente, sino que es para que todos nos volvamos a Dios. Entonces lo que Él quiere es que mientras Él está obrando, nosotros sigamos orando, sigamos estando tomados de la mano de Él y que sigamos perseverando en todo en su caminar. Así es, fíjense de que el silencio de Dios, como humanamente pues no lo entendemos. Nuestra mente es muy corta ante la inmensidad del amor de Dios y nosotros creemos que el Señor no nos escucha, no nos responde o que nos ignora, por así decirlo, pero en realidad ese tiempo de silencio es lo que nos invita a nosotros como hijos de Dios a fortalecer nuestra fe, a confiar aún más en esos tiempos perfectos de Él y sobre todo a seguir madurando espiritualmente, a pesar de que estemos atravesando pues un tiempo de adversidad, tengamos confusión porque Dios no nos responde o porque no salen las cosas como nosotros queremos. Dios es perfecto y su plan es buena y perfecta y Él está obrando aunque nosotros no lo escuchemos o no lo veamos. Así es, mis hermanos, y fíjense de que este tema es muy bonito porque hoy el Señor ha querido que nosotros vengamos a hablar porque
dentro de nuestra comunidad, cuando estamos pasando pruebas o cuando pasa algo y oramos, nosotros ya hemos escuchado hermanos, incluso ustedes también, que llegan y dicen, el Señor no me escucha, yo oro, pero el Señor no me da la respuesta. Pero fíjense que leo para ustedes esto que encontré, que dice: cuando Dios guarda silencio, no está ausente, está obrando en lo invisible, preparando nuestro corazón para algo más profundo. El sufrimiento puede ser abrumador, pero cuando el sufrimiento se prolonga sin respuesta de Dios, puede volverse insoportable. ¿Por qué les leo esto? Si ustedes se fijan o escuchan, mis hermanos, en la primera parte que les leí es prácticamente la respuesta de la segunda parte que les estaba leyendo. Para que lo entendamos un poquito más, lo vamos a leer al revés. El sufrimiento puede ser abrumador, pero cuando el sufrimiento se prolonga sin respuesta de Dios, puede volverse insoportable. Ahora leemos la primera parte que dice: cuando Dios guarda silencio, no está ausente, está obrando en lo invisible, preparando nuestro corazón para algo más. Entonces, cuando sintamos que el Señor no nos responde o nos sintamos abrumados, sintamos que no hay respuesta, solo quiero que recordemos esto, mis hermanos, de que Él no está ausente. Él está obrando en lo invisible y preparando nuestro corazón para eso que Él nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros, y muchas veces nosotros perdemos de vista eso, de que nosotros humanamente queremos las cosas como se dice, a la ya. Pero Él viene, nos toma y nos lleva. Entonces, recordemos cuando sacó a Egipto, de Egipto a Israel, y lo llevó por 40 años caminando. ¿Y qué es lo que hizo Él? Fue purificarlos. Y muchas veces se quejaban ante Moisés y decían de que le decían de que el Señor no los escuchaba, de que los había sacado para llevarlos a la perdición. Y no, Moisés se iba y oraba y escuchaba que Dios les hablaba, y ahí es donde actuaba. Es la espera, el silencio más que todo es eso, es esperar. Así es. Fíjense que yo también, pues tratando, de poder abonar en este hermoso tema, también encontré un texto que decía que nosotros los humanos tratamos de que Dios nos hable claro y alto, con una voz sumamente audible. Sin embargo, el Señor obra en el silencio. Y generalmente lo que nos pide es que nosotros tengamos un corazón abierto y pongamos atención a los detalles y la humildad necesaria para poder percibir sus mensajes o respuestas a nuestras peticiones. Decía ese texto claramente que a los que son humildes de corazón se les es más sencillo percibir la voz de Dios en momentos de adversidad. Y eso quedó resonando en mi corazón, fíjese, y me invita a dejar de lado aquella soberbia, aquel orgullo, que es lo que hace que yo quiera las respuestas a la ya. Y uno se frustra, se decepciona porque no tenemos esa bendición o esa respuesta de Dios ya en nuestras vidas. Sin embargo, quizás Dios sí está respondiendo, pero de otra forma. Entonces tenemos que tener un corazón abierto y humilde para poder percibir esa respuesta. Así es. El Señor es silencioso, pero esa palabra silencioso no la tenemos que confundir o malinterpretar que es un abandono o una ausencia del Señor. El silencio de Dios a menudo se malinterpreta. Nos preguntamos si nos ha abandonado, si nos está castigando o si no le importamos. Cuando no tenemos respuestas, podemos llenar los vacíos nosotros mismos con cosas de que creemos que es lo mejor, porque no tenemos una respuesta, lo vamos a hacer. Y atribuyendo los motivos a Dios basándonos en lo que vemos. David
se sintió abandonado cuando huía de sus enemigos y gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no había abandonado a David, y en Cristo no nos abandonará a nosotros. No hay ningún lugar a donde podamos ir donde Él no esté con nosotros. Y los amigos de Job, si se recuerdan de Job, de ese pasaje bíblico, asumieron que su sufrimiento era un castigo, pero también se equivocaron, porque el propio Job luchó con el silencio de Dios, preguntando: ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Y él anhelaba una explicación, pero no recibió ninguna. Sin embargo, al final del capítulo, de todos los capítulos de Job, del libro de Job, Dios finalmente habló y la perspectiva de Job cambió. No porque estudiara respuestas, sino porque encontró a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Y él exclamó humilde y asombrado, declaró: he sabido de ti solo de oídos, solo había escuchado nada más. Pero ahora mis ojos te ven. Y el silencio de Dios no era abandono, sino una invitación a una confianza más profunda. ¿Por qué les leo estos textos, mis hermanos? Porque la prueba que pueda estar pasando usted ahorita, sea económica, de salud, de cualquier tipo, y sentimos que no hay una respuesta, pues tenemos que irnos a aferrarnos más a la palabra de Dios, a leer, porque Él ahí nos va a hablar. Él nos va a decir ahí, en ese versículo: yo estoy contigo. Pedir oración, mi hermano: yo estoy pasando una situación y no escucho que Dios esté conmigo. Es válido pedirlo, porque Dios va a hablar por medio de ese hermano que va a interceder y va a hablar por nosotros. Nosotros, como Brazo de Oración y Ayuno, tenemos un chat donde llegan cantidad de peticiones de oración, y créanme que es Dios obrando en medio de ese silencio todas esas peticiones. Entonces, no perdamos de vista eso, no perdamos de vista la cruz de Cristo. Que el mundo, que nuestros amigos, incluso nuestra familia nos diga: y hoy que sos, que ya te convertiste, que vas a la comunidad, que servís en el ministerio, que vas a tu asamblea, que haces todo, hoy todo te pasa, hoy es porque Dios te ha abandonado, y cuál es tu Dios, y el mundo existe, eso, y nos comienza a atacar. Entonces, cuando nosotros tenemos que orar más, doblar rodillas y decirle: Señor, yo aquí estoy y confío en ti. Prepara mi corazón, prepara esta tierra prometida para que yo pueda disfrutarla. Y los santos pasaron el silencio y pensaron que era una ausencia del Señor. Pero ellos lo que hicieron fue orar más y confiar. Madre Teresa es un santo de que ella habla en los libros, en muchos libros, de que ella experimentó la ausencia del Dios. Pero más que la ausencia era el silencio, porque Dios estaba obrando. Mi hermano, cuando no lo vemos, lo que pasa es que nosotros queremos verlo, queremos palparlo, ¿va? Queremos tocar lo que el Señor está obrando, pero cuando oramos y reflexionamos y guardamos el silencio, viene una voz interior a decirnos: yo estoy contigo, no te ha faltado techo, no te ha faltado comida, has ido saliendo con todo. Entonces, y recapacitamos, es como que decir: o sea, Dios sí está con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que seguir fieles a Cristo y orando, mis hermanos. Así es. Fíjense de que el silencio en realidad no es más que una llamada constante de Dios hacia nosotros para que nosotros renovemos nuestra confianza en Él y que nos podamos desprender de todo aquello que nos aleja de Él. Vea, puede ser un pecado, puede ser algún ídolo que nosotros tengamos o cosas materiales que nosotros depositamos nuestra confianza en eso y no en Dios. Vea, de hecho, el silencio en realidad no es un silencio, sino que es una sutil y suave invitación de nuestro Señor a que confiemos en Él, porque Dios nos ama y Él busca nuestra felicidad, nuestra paz, pero para darnos eso tenemos que estar convertidos a Él. Y así como decía mi esposo, todos hemos pasado por alguna situación donde hemos
sentido ese silencio y creemos que Dios nos ha abandonado. Pero no, es cuando más nos tenemos que aferrar a la oración, a la lectura de la palabra, a nuestros sacramentos y a todos esos cirineos que Dios nos ha dejado en nuestra iglesia para que podamos seguir unidos a Él. Así es, mi hermano. ¿Y qué podemos hacer en el silencio de Dios? Como decíamos, orar sin cesar, continuar clamando a Él como lo hicieron los salmistas y Job, sin desanimarnos, mis hermanos. Buscar el silencio interior, la quietud, para escuchar lo que no lo que esperamos oír, sino el susurro del Espíritu Santo y el corazón de Dios. ¿Por qué les digo? Porque dice no lo que queremos oír, porque muchas veces queremos escuchar que nos digan, mira, mañana vas a tener un trabajo, lo que me estás pidiendo es un trabajo y yo te lo voy a dar mañana. Y te lo voy a dar con un gran sueldo, que vas a solventar todo. No, lo que tenemos que es aquietar el alma, nuestra mente, para escuchar el susurro del Espíritu Santo, que Él nos va a llegar a reconfortar y nos va a decir, no es ahí, es por otro lado que yo te quiero llevar. Confiar en el proceso es entender que mientras esperamos, Dios está obrando, preparando y ordenando. Y yo creo, mis hermanos, que lo que nos cuesta es que Dios nos ordene. Creo que a todo es con lo que más, porque Dios es un Dios de orden, entonces Él comienza a ordenar y nos comienza a preparar y al mismo tiempo Él va a obrar. Entonces es al revés, o sea, es ordenarnos, prepararnos para que Él obre y ver todo eso en realidad. También apreciar el presente, vivir el ahora, mis hermanos. Encontrar la alegría en la sencillez, sin depender de promesas, o estar sin promesas a futuro, o estar en el pasado. Vivir lo que el Dios nos va dando el día a día. Lo que pasó atrás, ayer, que eso ya quedó ahí, y eso ahí quedó, y el mañana tampoco lo sabemos porque solo Dios lo sabe. Entonces nosotros tenemos que vivir el día a día y ser agradecidos con lo que Él nos ha dado. Si hoy nos dio una tortillita con queso y comimos eso, gracias a Dios porque pudimos comer. Hay personas que no tienen ni eso. Entonces tenemos que apreciar el presente y aceptar la voluntad divina del Señor. Y eso es reconocer que sus caminos son diferentes a los nuestros y que su silencio tiene un propósito, como en el caso, mis hermanos, de que el Señor muchas veces es bello y estemos en medio de una prueba. Entonces hay que reconocer que el silencio tiene un propósito en nuestra vida. Así es. Fíjense que en ese silencio de Dios es cuando nosotros más lo conocemos, cuando más aprendemos a amarlo y a tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque así como decía Oswaldo, cuando percibimos ese silencio es cuando nos tenemos que aferrar a la oración. Y si ustedes recuerdan lo que vimos a los que hicieron su retiro de conversión, la oración es el medio por el cual tú conoces y entablas esa relación de amor con nuestro Dios Padre. Y así, como decía San Ignacio de Antioquía, que quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en ese silencio. Amén. Y mis hermanos, bueno, la verdad que testimonios hay muchos sobre eso. Uno rapidito es de que nosotros tenemos un emprendimiento y muchas veces cuando somos emprendedores nos desesperamos, ¿verdad? Porque las cosas, sos tu propio jefe, tienes tu tiempo, pero muchas veces las personas creen que porque sos tu propio jefe y todo es color de rosa, es bonito y todo va a ser así. Y no, mi hermano, es todo lo diferente. ¿Por qué? Porque es aprender a esperar, más cuando es un emprendimiento que viene y lo ponemos en oración, ¿verdad? Porque nuestro negocio es una promesa del Señor que nos regaló y tenemos 6 años de estar con ese emprendimiento.
Y la verdad es que en los 6 años nos ha tocado experimentar muchas veces el silencio del Señor. Hace poco lo experimentamos. Nosotros teníamos nuestro sueño de poder legalizar nuestra marca y hacer todo. Y la verdad que orábamos y siempre habían trabas, había algo, frustraciones porque de repente tal vez teníamos ya algo preparado porque todo es pagar también, ¿verdad? Para poder hacer muchas cosas, los procesos. Y de repente tal vez no lo hacíamos porque nos pasaba alguna emergencia y soltábamos, desajustábamos y todo. Pero el Señor estaba orando en ese silencio. ¿Por qué? Porque Él sabía, es una promesa y Él nos va a cumplir esa promesa que nos dijo de que es para bendición para muchas personas. Entonces, ¿qué pasó? De repente llegó un día y lo que generalmente se hace, y hemos escuchado testimonios de que hay personas que dicen de que legalizar su empresa o su marca se han tardado hasta 1 año, 6 meses, no, el Señor lo hizo en 2 días. Entonces ahí es cuando nosotros realmente decimos, wow, el Señor estaba obrando en ese silencio que pensábamos que nosotros ya no estaba. ¿Por qué? Porque hay un momento de decir, o sea, todo nos sale al revés, Señor, ¿y por qué? Entonces, y ahí lo dijimos, ¿verdad? Que muchas veces malinterpretamos eso. Y ese testimonio yo se los cuento porque el Señor obró en su momento y en su tiempo. Y cuando vino a darnos esa obra, fue cuando nosotros dijimos, la verdad que sí, el Señor siempre está con nosotros. Y muchas veces pecamos, y lo queremos decir la palabra así, de que porque yo estoy sirviendo, porque yo estoy activo, porque yo estoy aquí, el Señor me tiene que dar las cosas a la ya. Y no, mis hermanos. Todo en su tiempo, todo en su momento, pero más que todo lo que el Señor quiere es que nosotros oremos y que se lo dejemos a Él y le digamos, ok, Señor, aquí te lo dejo. Tú vas a orar en tu momento, tú vas a ordenarlo, tú lo vas a preparar y tú vas a orar. Y yo voy a seguir trabajando en tu obra, que es la que tú me has encomendado cuando yo decidí ser servidor de esta comunidad. Así es. Y solo pues para complementar lo que dijo mi esposo, nosotros muchas veces dudamos como humanos de esa promesa de Dios, llegamos a dudar si eso de verdad era la promesa, ese negocio, o si era necesario que nosotros regresar a la vida laboral como tal, ser empleados, porque una de las cosas que nosotros siempre anhelamos en nuestros 9 años de conversión es tener el tiempo necesario y justo para Dios, para nuestras asambleas, nuestros servicios y todo lo que hacemos aquí en la comunidad. Y al ver que ese paso no lo lográbamos dar, que pasaban meses y no podíamos registrar nuestra empresa, nuestra marca, porque como dice Oswaldo, siempre había alguna adversidad, algo que nos hacía desajustar el dinero. Creíamos que quizás entonces esa era la respuesta de Dios, que ahí por medio de tanta prueba es que Él nos estaba diciendo que no era ahí, que esa no era nuestra promesa. Sin embargo, nos aferramos aún más a nuestra fe, a la oración, y el Señor, lo que nosotros, como dijo Oswald, creímos que se podía hacer, lo hizo en 2 días. En 2 días nos dijo, aquí está tu empresa, aquí está tu marca, aquí está todo. Y eso es para la gloria de Él. Y Él hizo todo, mis hermanos. Y si lo más chistoso es que después reunir nosotros toda la cantidad de dinero, y creo que no ocupamos ni siquiera la 10ª parte de ese dinero para poder hacer esto posible. Gloria a Dios. La verdad que mis hermanos no perdamos más que todo la fe o la esperanza de lo que podamos estar viviendo. Y estos programas, ¿verdad?, de Nacidos del Corazón de Dios, es a eso, hablar temas de que muchos podemos estar pasando circunstancias, pruebas. Entonces nos invitamos, mis hermanos, de que si usted está en ese momento de prueba, de dificultad, ore más, busque esos cirineos que siempre mencionamos. La oración de intercesión tiene poder, ir a misa, confesarnos, Eucaristía, el rosario, asistir a nuestras asambleas,
a toda la comunidad, ¿verdad? Todos los servicios. Y eso, si se recuerdan cuando hicimos nuestro retiro de conversión, ahí está el madero, ¿verdad? Donde lo dice, ¿verdad? Estudio, comunidad, servicio y oración. Entonces hay que aferrarnos a esas llantas, a esos pilares, mis hermanos. Así que no perdamos de vista eso. Así es, y si el Señor ya les hizo una promesa, mis hermanos, este día se la viene a confirmar a través de Jeremías 33:14, y leo para ustedes. El Señor afirma que llegará el día en que cumplirá las promesas de bendición que hizo al pueblo de Israel y de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, mis hermanos, no nos desanimemos. Oración y ayuno es un brazo que pertenece al Ministerio de Misericordia. Mis hermanos, somos los encargados de orar por todas esas peticiones que usted en las asambleas, anoten los papelitos, lo ponen en los botecitos o en las canastas que pasan en los grupos a orar. Y también usted puede pedir oración al enlace de Misericordia, ¿verdad? Preguntar quién es el de su grupo y decir que quiere oración, y con todo gusto lo vamos a poner en cadena de oración, que tenemos un chat donde están todos los hermanos de oración y ayuno de la comunidad, donde todos nos levantamos esas murallas, para ponemos a levantar esas murallas de oración, de intercesión, para que el Señor siga obrando en todo. Así que quitémonos esa mentalidad de que el silencio de Dios es la ausencia de Él, y no es así. El silencio de Dios es el tiempo de Él está obrando, preparando y ordenando. Y si usted lo quiere poner de diferente forma, póngalo así. Él está ordenando su vida, la está preparando para obrar lo que Él le va a dar. Y esa promesa se va a cumplir. Así que gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a hacer una oración de cierre antes de despedirnos del programa. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, Padre bello, te queremos dar las gracias por este programa que nos has regalado, Señor. Que este mensaje llegue a esos corazones que lo van a escuchar, mi Señor, que lo van a ver a través de las redes sociales. Señor Jesús, obra en cualquier dificultad que pueda haber, Señor. Sabemos que tú eres ese silencioso que obra y que cumple, ese milagroso de que aunque no te veamos, estás obrando y sigues obrando. El tiempo de los milagros no se ha terminado, Señor, y lo creemos. Y hoy nuevamente venimos y te decimos, henos aquí, Señor, te presentamos todas esas necesidades, todos esos corazones, Señor, que están pasando esas tribulaciones, para que seas tú quien obre en ese momento. Gracias, Señor, por este bello programa que nos regalas, para que podamos ser esos instrumentos de portadores de tu palabra para estas personas, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así que gracias por haber estado pendientes de este programa Nacidos del Corazón de Dios. Ha sido un placer estar en esta noche ante ustedes. Me despido. Mi nombre es Valeria de Herrera. Y mi nombre es Oswaldo Herrera. Ha sido un placer, mis hermanos, estar una vez más con ustedes. Así que nos vemos para la próxima. Hasta luego. Bendiciones.